Y hoy para presentar el libro Zapotecs on the Move, Cultural, Social and Political Processes in Transnational Perspective. La autora del libro es la doctora Adriana Cruz Manjarres. Vamos a leer su semblanza y después vamos a dar la palabra a los comentaristas. Adriana es profesora y investigadora adscrita al programa cultural del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima desde 2008. Tiene el doctorado en estudios culturales por la Universidad de California en Los Ángeles en 2006. Sus líneas de investigación son migración internacional, transnacionalismo, migración México-Estados Unidos, migración indígena mexicana, métodos de investigación de campo, etnicidad, género, segunda generación de indígenas mexicanos, mujeres indígenas, mexicanas y migración a Estados Unidos. Sus principales intereses interdisciplinarios se basan en explorar las diferencias de poder dentro de los campos sociales transnacionales en relación a la construcción del género, la raza, la clase y la segunda generación, y examinar los procesos paradójicos que se encuentran en la integración y la construcción de la identidad de los indígenas inmigrantes mexicanos en contextos nacionales y transnacionales. Ha realizado investigaciones en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Washington, D.C., Ciudad de México y Oaxaca. Su libro más reciente es el que presentamos hoy, Zapotecs on the Move, Social, Cultural and Political Processes in Transnational Perspective, publicado por Rutgers University Press en 2013, y examina los impactos sociales, culturales y económicos de la migración transnacional en una comunidad de zapotecos. Nuestra primera comentarista es la doctora Marta Judith Sánchez, aquí a mi derecha, amiga y colega. Ella es… ¿qué? A la izquierda, perdón. Sí. Disculpen, a la derecha de ustedes. Ella es investigadora titular B de tiempo completo definitiva del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son migración, género y etnicidad, migración interna e internacional, género e migración, estudios de género, migración indígena, cambios en las sociedades rurales y problemas étnicos. Y después procederemos a escuchar a Cristina Oemechen, pero le damos la palabra a Marta Judith para sus comentarios. Bueno, buenos días. Bueno, siempre tenemos que decir que agradecemos la invitación tanto de Len como de Adriana para ser comentarista, pero en esta ocasión yo les quería comentar que más que una cuestión protocolaria, realmente disfruté muchísimo la lectura, entonces agradezco doblemente la invitación, ¿sí? No siempre estamos como en el momento de agarrar el libro que acaba de salir y podernos poner a leer, ¿sí? Entonces estas invitaciones sí nos llevan a meternos a un libro que a lo mejor en ese momento no lo hubiera hecho. Entonces realmente en ese sentido les agradezco mucho a las dos su invitación y bueno, al CISAM por su evento, ¿no? Afortunadamente ya Elen, que habla muy bien inglés, ya les dijo cómo se llamaba el libro, porque yo ya tenía el problema de la pronunciación, entonces ya se los dijo. Yo nada más les digo que es un libro que acaba de ser publicado, en 2013 acaba de salir, ¿sí? Entonces el libro que me toca comentar es un libro que en sus 294 páginas, organizadas a lo largo de 7 capítulos y conclusiones, la autora nos lleva a entender las contiendas para mantener y reinventar los significados de comunidad en el contexto de migración transnacional y el impacto de la migración en la cultura y la identidad de los zapotecos de Yalalac, entre y más allá de 2 lugares, en Los Ángeles, California, y en su comunidad de origen, San Juan Yalalac, también llamada Villa Hidalgo Yalalac, en la Sierra Juárez de Oaxaca. Este libro contiene una fascinante etnografía que muestra el amplio y profundo conocimiento que tiene la autora de esa comunidad transnacional. El material que nos presenta es producto de un trabajo de campo multisituado en los 2 polos, en la ciudad de Los Ángeles y en la comunidad de Yalalac, a lo largo de varios años, y que es el producto de su tesis de doctorado en la Universidad de California, Los Ángeles.
El libro atrae al lector desde el inicio por varias razones, porque aborda uno de los grupos indígenas, los zapotecos, sobre los que más conocimiento tenemos en la creciente literatura sobre la migración indígena. Ahora, este conocimiento no es un impedimento, tiene razones por lo cual sabemos tanto de los zapotecos. Una de ellas es por la gran movilidad, organización y presencia en diferentes espacios de este grupo, y también porque es el tercer grupo en importancia numérica en el país. Pero no solo atrae porque es de los zapotecos, sino que es de los zapotecos de Yalalac. Para los que estudiamos antropología, nos recuerdan nuestras lecturas obligadas del libro de Julio de la Fuente, Yalalac, una villa zapoteca serrana, de 1949. O sea, qué maravillosa oportunidad de volver a saber sobre ese lugar varias décadas después. Por otro lado, nos plantea también acercarnos a conocer este grupo en la ciudad más importante por la presencia de los mexicanos en Estados Unidos, que es la ciudad de Los Ángeles. Visitando, recorriendo y conociendo esa ciudad, me recuerda aquella expresión de un periodista que señalaba que Los Ángeles es la segunda ciudad más importante de la República Mexicana. Así que de principio tenemos un escenario más que atractivo para iniciar la lectura de la obra. Con estas expectativas nos sumergimos en un interesante recorrido entre dos lugares. Recorrido sustentado en el trabajo etnográfico y en la literatura académica que le permite a la autora adentrarse en la historia de las diferentes facetas de la cultura e identidad de los zapotecos de Yalalac para entender lo que sucede en la actualidad. El libro atrapa al lector no solo por su exquisita etnografía, sino que al ser un estudio de caso, nos permite profundizar en el conocimiento y desafiar las certezas que vamos construyendo sobre la migración de los zapotecos y sus impactos. Otra de las virtudes es que a lo largo de sus capítulos nos permite también entender que los cambios y los impactos de la migración no son lineales. Sobre esos puntos haré comentarios más puntuales a continuación, que bueno, es difícil escoger sobre qué quiere uno comentar porque realmente habría un montón de cosas, entonces bueno, escojo en ese sentido. En el primer capítulo intitulado Los zapotecos de Yalalac, un pueblo de inmigrantes, aborda la historia migratoria a lo largo de 5 décadas de los yalaltecos a través de 3 generaciones. Los braceros, los hijos de los braceros y sus nietos, que han llevado a conformar una comunidad en Los Ángeles más grande de la que vive ahorita en la comunidad de origen. Nos sorprende y enfrenta con una de las afirmaciones más extendidas en la literatura de la migración, que es la de que la migración indígena a Estados Unidos es posterior a la mestiza, y casi todos damos por hecho que si bien participaron en el programa de braceros, hubo una descontinuidad y empiezan a migrar posteriormente hacia mediados de los 80s, 90s, se reinicia un flujo y más bien indocumentado. En términos generales esto es correcto, pero en los estudios de caso encontramos que si bien los migrantes indígenas participaron en el programa bracero en menor medida que los mestizos, no todos ellos se regresaron a sus pueblos. En este caso nos narra sobre la participación de los zapotecos de Yalalac, la primera generación de migrantes en el programa bracero, y nos señala que algunos de ellos se regresaron a su pueblo, pero otros se quedaron, y 3 de ellos se fueron a la ciudad de Los Ángeles a trabajar en el sector de servicios. Sí, para entonces estamos hablando de los 60. También nos sorprende enterarnos que otra de las afirmaciones en la literatura acerca de las mujeres es que su llegada es posterior a la de los varones. Aquí vemos esa afirmación matizada en el libro. La autora nos muestra diversas historias en donde tenemos que mujeres solteras y familias también llegaron tempranamente a la zona. Tenemos el caso de Heréndira, ¿sí?, una de las entrevistadas, que en 1973 llega a Los Ángeles a vivir con el hermano de su esposo. Cruzó Tijuana sin visa con uno de sus cuñados y un primo político, y su esposo se quedó en México para alcanzarlo un año después, previa visita a sus padres para informarles que se iba y que su esposa Heréndira ya estaba en Los Ángeles con su hermano. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que sabíamos, ¿no? Entonces, y en ese año además ella no se quedó en su casa, sino trabajó como empleada doméstica
y después el marido la alcanzó. Entonces, esas pioneras de las cadenas migratorias que nos queda tan claro, por ejemplo, en la literatura sobre mujeres latinoamericanas a España, ¿no? Nosotros afirmamos contundentemente que la migración mexicana no se da, ¿no? Y menos en la indígena, y pues bueno, tenemos casos así. Entonces, estos estudios de caso son muy interesantes por eso también, ¿no? Finalmente, en este capítulo, también encontramos que las afirmaciones en la literatura de que la migración redefine las identidades de género, sobre todo después de 50 años de historia migratoria, uno supondría que hay cambios bien consolidados en la identidad, cambios que también se conceptualizan en una dirección de la tradición a la modernidad, en esta idea de pensar en polos y en cambios sublineales, de la falta de libertad para elegir en el caso de las mujeres a la independencia o empowerment, como dicen los norteamericanos, se ven también cuestionadas con la mención de la autora de que en los últimos 10 años es común los matrimonios arreglados, práctica tradicional en la comunidad de estudio. Esto es, migrantes solteros que están en la Unión Americana, les avisan a sus familiares en el pueblo y les piden que les busquen una muchacha para casarse, ya que se sienten solos y quieren tener su propia familia. O sea, los matrimonios arreglados, que suponemos que es algo del pasado, ¿no? Y que la migración permite ciertos cambios en la comunidad y en la vida de las mujeres y los varones, vemos que está más que presente en este fenómeno y en los últimos 10 años. Entonces es muy interesante para pensar en los cambios y permanencias. En otras palabras, a lo largo del capítulo nos muestra la complejidad de las migraciones y sus actores, y que no es un proceso homogéneo, directo y de un solo camino, como lo señala la autora. En el capítulo 2, intitulando Construyendo comunidad y conexiones en Los Ángeles, esa es mi traducción, ¿sí? Así que la autora incursiona en este tema a través del análisis de los siguientes ejes: la fiesta de los santos de los 4 barrios de Yalalac en Los Ángeles y en las prácticas de membresía, ya sea es Gozna, la traducción que nosotros en los zapotecos más de los valles centrales le llamamos Guelaguetza, ¿sí? Y el servicio y la participación comunitaria. Este capítulo empieza su narración con lo que los habitantes de Yalalac, en broma, señalan para la llegada de los santos de los 4 barrios de la comunidad a Los Ángeles. Comentan lo siguiente, lo voy a citar textual con mi traducción. Santiago, entre paréntesis, Santiago Apóstol, va a Los Ángeles a hacer dinero para arreglar su vieja casa en Yalalac. Una vez que la ha arreglado, le sugiere a Rosa, o sea, Santa Rosa de Lima, que lo acompañe a Los Ángeles y así ella también puede renovar la suya. Entonces Rosa va a Los Ángeles, trabaja duro, repara su casa y le dice a Santiago que ella no se arrepiente de haber ido a Los Ángeles con él. Después de que Rosa y Santiago partieron, San Juan Bautista, visita a Catarina, Santa Catarina Mártir, y le dice que Santiago y Rosa se fueran a Los Ángeles juntos. No, él lo duda, pero le pregunta a Catarina, hey, ¿y por qué no te vienes conmigo a Los Ángeles? Podemos pasárnoslas bien y puedes hacer dinero y arreglar tu casa. Pero Santa Catarina se ve sorprendida de la propuesta de San Juan, pero San Juan la visita de nuevo e insiste, si tú no quieres quedarte atrás y parecerte a Toño, o sea, San Antonio de Padua, tú deberías venir conmigo. Mira, Toño es un flojo, él solo quiere recibir ayuda de Los Ángeles, él quiere gastarse todo el dinero en fiestas, él no quiere trabajar, él nunca va a arreglar su casa. Catarina dice, está bien, si tú dices que me vas a ayudar a renovar mi casa y que nos las pasaremos bien, entonces nos vamos. Con esta anécdota, la autora abre un interesante capítulo en el que incursiona sobre la conformación de la vida religiosa de los habitantes de Yalalac en Los Ángeles. La fiesta, eje central de la reconstitución de la comunidad en el nuevo entorno, empiezan en la década de los 80 y entre 2001 y 2004 llegan las imágenes de los santos desde Oaxaca a dicho lugar. La autora nos señala que en medio de las celebraciones religiosas de los santos marcan simbólicamente el asentamiento permanente de los 4 barrios y el traslado de las fiestas patronales de la comunidad inmigrante de Yalalac en Los Ángeles. Afirma, los santos patronos de los barrios se vuelven significativos no solo por su duplicación, sino por haber redefinido los límites sociales de una comunidad particular en contextos históricos de desplazamiento. A lo largo del capítulo, vemos cómo las prácticas tradicionales se recrean en el nuevo entorno, en donde las festividades de los santos ocupan un lugar central.
Esa vida festiva les ayuda a recrear la comunidad, a fortalecer los lazos y a enfrentar las duras condiciones de vida en el nuevo entorno. Cito, los bailes contribuyen a crear un sentido de comunidad y proveen el contexto en que la vida transnacional que se inicia y continúa en Estados Unidos. Son una manera de enfrentar el aislamiento, la exclusión, las actitudes y políticas antiinmigrantes. Se podría decir más, pero vamos a pasar a los otros. En el tercer capítulo, la vida en la comunidad más allá de los límites, es el capítulo que, a mi parecer, permite entender a profundidad la forma en que se ha recreado la vida festiva y religiosa y cómo este es el fermento de la comunidad transnacional. Este es el capítulo que yo personalmente más disfruté, ya que en el anterior me había quedado una serie de dudas. Por ejemplo, ¿por qué no se habla de los conflictos que ha implicado en otras comunidades el regresar a cumplir los servicios que la comunidad les hace a sus ciudadanos? ¿Cómo se ha reformulado la ciudadanía y los cargos comunitarios para seguir perteneciendo a la comunidad? ¿Se puede sustituir al ciudadano que se ha nombrado para cubrir el cargo, ya sea por un familiar o pagando a alguien para que haga las tareas para las que fue nombrado? ¿Eso puede suceder para todos los cargos o solo para los cargos de menor jerarquía? Claro que yo estoy pensando más bien en los casos que conozco. Entonces, entrada en la lectura del tercer capítulo, nos encontramos la respuesta. Yalala ha pasado por una larga historia de conflictos internos y es una comunidad dividida. De ahí que, al igual que otras comunidades en esa situación, los primeros migrantes tienen una fuerte identificación con una u otra facción de la comunidad. Lo más fascinante de este capítulo es la narración de la vida religiosa y sus cambios, los conflictos políticos por los que ha atravesado la comunidad y cómo la vida religiosa les permitió reconstituir la comunidad fuera de la esfera del conflicto en la que no habría manera de ponerse de acuerdo. De ahí que los migrantes no participan en la esfera política y sin embargo sí son nombrados desde el pueblo para participar en los comités de los barrios para las celebraciones religiosas de los santos en el nuevo lugar. A través de ese mecanismo se vertebra la comunidad desde el exterior. Otro aspecto que es muy interesante y que no está desarrollado en el libro, no obstante, considero que la autora tiene una gran cantidad de información que podría desarrollarse en otro momento, es la compleja vida transnacional de esa comunidad que podemos entrever en este capítulo, que es una comunidad que no solo es transnacional, sino que es multilocal. En Oaxaca cuenta con 3 organizaciones, la Comisión de Festejos de San Juan Bautista, la Comisión de Festejos de Santa Rosa de Lima y la Comisión de Festejos de la Virgen de Santa Cecilia. En la Ciudad de México, la Comunidad Juvenil Yalalteca de Oaxaca, la Asociación Civil de Yalaltecos Radicados en la Ciudad de México y participa en organizaciones multiétnicas para crear alianzas con otras organizaciones indígenas. Y en Los Ángeles, las 4 organizaciones de barrio, desde 1990 y en 2004 la Unión Yalalteca. Este es un aspecto que lo entrevemos en el capítulo, que no es el objetivo del libro, pero que nos deja con un montón de nuevas interrogantes, cómo se articulan todos estos lugares, ¿sí? Pero bueno, pero con lo que hay es suficiente, no estoy diciendo que le falte, sino que abre como líneas que en sí mismas son muy interesantes, ¿no? Señalaré que otra de las sorpresas la tenemos en el 4º capítulo. En estos esquemas lineales con los que acostumbramos a analizar los cambios, es muy interesante el análisis que hace la autora sobre las identidades de los migrantes. Señalaré únicamente que uno pensaría que uno de los indicadores de la identidad, la lengua, y en este caso la lengua zapoteca, deja de tener importancia en el nuevo entorno para dar paso al interés y premura de aprender la lengua del nuevo entorno, esto es el inglés. A través del análisis de la vida de estos habitantes en Los Ángeles, nos enteramos que más importante que aprender inglés para los yalaltecos es aprender español, ya que es el idioma en el que viven, en el que trabajan, que se socializan y participan en la cultura popular en el nuevo medio. De ahí que se mexicanizan en los Estados Unidos. Como todo buen libro, el material que tenemos en nuestras manos nos abre una serie de interrogantes, además de las que la autora señala en sus conclusiones, que sobre eso no voy a hablar. De lo presentado, yo me inclino a creer que la comunidad de origen puede convertirse en una entidad más compleja. Esto es, tenemos el dato, como en otras comunidades, yo por ejemplo, una comunidad que trabajo en los valles centrales de Oaxaca, que es Santa Ana del Valle,
tenemos también que hay mijes que ya viven en la comunidad, ¿sí? Que se han casado con algunas mujeres de la comunidad. Entonces me pregunto en el caso de ella, o en el caso en general, ¿no? Estas comunidades que están siendo crecientemente multiétnicas y multiculturales, ¿cómo impactará esto en la vida y la cultura de esa comunidad? Y en la comunidad transnacional, que también están convirtiéndose en multiculturales, ¿no? Entonces, aunque sí hay una fuerte endogamia, vamos viendo crecientemente que sí se van casando. Yo, por ejemplo, en algunas comunidades encontré que, bueno, con mexicanos de otros estados, pero también con indios americanos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esta multiculturalidad? ¿Sí? La participación comunitaria en el municipio será únicamente para los de Yalalac, o también los mijes podrán participar en igualdad de condiciones como ciudadanos con plenos derechos, participar y decidir sobre el futuro y los rumbos que tomará la comunidad. La participación de los comités de festejos en Los Ángeles y en otros polos de la comunidad estará compuesta únicamente por yalaltecos o también por no yalaltecos. Los yalaltecos hasta ahorita, según entiendo que se redefine el concepto de ciudadanía, porque bueno, en esa parte no me meto, pero bueno, hay un montón de información sobre también cómo se va cambiando el concepto y el concepto de adscripción comunitaria, y este concepto ahorita, eso es para los nacidos en Yalalac o hijos de los yalaltecos. Entonces, este concepto se extenderá para dar cabida a los que están unidos o vivieron un cierto tiempo en la comunidad, o sea, unidos con algún yalalteco, aunque fueran mijes, por ejemplo, o si son mijes que no se casaron con nadie, pero tienen viviendo, radicando 10 años en la comunidad, entonces podría suceder eso. ¿Cómo seguirá funcionando una comunidad transnacional y multilocal en un mundo cada vez más complejo e interconectado? Los otros polos, la Ciudad de México y Oaxaca, tomarán, que son sobre los que no está en este libro, pero que perfectamente creo que es una línea de investigación muy interesante a futuro, tomarán mayor importancia estos dos polos, dada la situación de crisis económica en Estados Unidos y los posibles retornos o la redirección de la migración. En fin, es una lectura que recomiendo ampliamente para entender los procesos tan dinámicos que han venido experimentando las comunidades indígenas con el ya no tan reciente fenómeno de la migración en un contexto de globalización. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Judith. Has planteado varios temas muy interesantes que están contenidos en el libro y otros que invitan a reflexionar, pues esos son temáticas que no se acaban, sino que continúan. Nuestra siguiente comentarista es María Cristina del Pilar Omechen Bazán. Te pusieron todo. No te lo sabía. Ella es investigadora titular y la actual directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ella es doctora en antropología por la UNAM y maestra en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus más recientes publicaciones están Identidad, Género y Relaciones Interétnicas, Mazahuas en la Ciudad de México, y también es editora del libro Migración y Relaciones de Género en México, publicado por la UNAM y el Grupo Multidisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza. Cristina, tienes la palabra. Pues al igual que Marta Judith, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Adriana, no nada más por esta invitación, sino por esta gran aportación al conocimiento antropológico y al conocimiento de los procesos de identidad y cambio cultural que se presentan entre los migrantes y los que no migran, los que permanecen en el lugar de origen. Y desde luego, pues a Elaine, pues también quiero darle las gracias. Y bueno, y también aprovechando de pasadita, pues con Marta Judith, porque nos pusimos de acuerdo para no repetir, porque luego nos toca que en las presentaciones del libro pues terminamos aburriendo al público porque repetimos mucho. Bueno, yo voy a hablar de algunos aspectos que me parecieron muy relevantes. Efectivamente es muy difícil tratar de exponer un libro que es tan rico,
Porque fíjense que yo pienso que no se trata de un estudio de caso, bueno, ahí lo platicaremos, sino que es más bien un trabajo de reflexión antropológica que parte de una teoría y que plantea una serie de hipótesis que tienen que ver con los procesos de identidad en estos contextos transnacionales y que aterriza, sí, en un referente empírico, que es Yalala, que está en Los Ángeles y que también está en Oaxaca. ¿Por qué quiero decir esto? Porque a la hora de que nos vamos adentrando en la lectura, y como hace rato lo platicábamos con Elaine y con Marta Judith, va subiendo de tono, o sea, es como que tiene un ritmo, así como una pieza musical, en el cual empieza así súper tranquilo, no es así como los que empiezan muy fuerte, no, aquí nos va llevando muy despacito y llega el momento así de un clímax reflexivo, que es así como una bomba de reflexiones que ahorita yo les voy a plantear algunas y que en realidad nos remite a una serie de fenómenos que se expresan, sí, en Yalala, pero que son fenómenos globales y que tienen que ver con la precarización de las condiciones de vida, de un, voy a sonar anacrónica, pero así es, de un proletariado mundial, que tiene que ver con la emergencia de esta búsqueda de alternativas, por ejemplo, y es a lo que me voy a referir también, entre los migrantes de la generación 1.5, es decir, los que nacieron en México pero que crecieron allá, en Los Ángeles, y la segunda generación. O sea, toda esta búsqueda incesante de una identidad en un mundo cada vez más excluyente, en el que los jóvenes migrantes de segunda generación pues se ven inmersos. Nos referimos a fenómenos también de tipo global, cuando, por ejemplo, nos empieza ella a hablar en el capítulo sobre la emergencia, en el capítulo 5, en el 6, sobre la emergencia y desarrollo del pandillerismo en Los Ángeles, como una manera también que tienen los jóvenes de acuerparse. Y yo me quedé pensando en fenómenos de pandillerismo similares que se presentan en algunas partes del país de una manera muy acentuada, a los cuales también me voy a referir, pero y que tienen que ver con esta precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, en donde ya los dos salarios, el padre y la madre, no alcanzan para sostener a la familia, y donde hay una gran ausencia de adultos para supervisar las actividades de los jóvenes que tienen que salir a la calle, ¿no? Y conforman pandillas. Bien, es por eso que pienso que se trata de un estudio que puede ser replicado en otras latitudes, tal vez en otros países, porque está obedeciendo a una dinámica global, aunque ya los particularismos se van a dar dependiendo ya del contexto específico, ¿no? Y particular. Bueno, otra de las principales virtudes que le veo a este trabajo es que se trata de una etnografía de largo aliento. O sea, no es el trabajo que luego nos estamos acostumbrando a hacer por los plazos de CONACYT y que los alumnos se tienen que titular mañana, de que llegan y entrevistamos a la señora doña Pachita, la de la tienda, y que nos platique, ¿no? No es un trabajo de entrevistas. Es un trabajo de observación y de un compromiso profundo de la investigadora con sus sujetos de estudio. O sea, se trata de un estudio longitudinal en el cual tanto trabaja en el lugar de destino como en el lugar de origen. Lleva a cabo una relación muy cercana con los migrantes y también con la gente que no migra. Y entonces ella no nada más recaba la entrevista, sino que trata de ponerse en una posición émic, se trata de poner en los zapatos del otro, tratar de comprender, ¿no? No nada más de escribir, sino por qué la gente piensa como piensa y por qué la gente actúa como actúa. Y bueno, este trabajo etnográfico le llevó pues como 10 años, ¿no? Más o menos, si no es que un poco más. O sea, no es el trabajo de pisa y corre,
porque además, bueno, nosotros en antropología tenemos toda una discusión sobre cuánto tiempo los alumnos deben de hacer trabajo de campo, y hay gente que en nuestro medio piensa que en las vacaciones puedes hacer trabajo de campo. Bueno, pues aquí demostramos que el trabajo etnográfico es un trabajo sumamente complejo, es un trabajo de una enorme riqueza, es un trabajo que da cuenta de una enorme complejidad. También nos muestra que la etnografía, pues no es nada más ir y plantarse ahí en el centro del pueblo y a ver qué pasa, ¿no? Uno no puede hacer una etnografía si no tiene clara una teoría. O sea, si no tenemos claros los conceptos con los cuales vamos a trabajar, si no tenemos clara una pregunta de investigación, pues nos vamos a llenar de información superflua y no nos va a servir para nada, ¿no? Aquí se nota todo ese trabajo invisible que no siempre aparece en las etnografías, que es todo este trabajo de reflexión y de profundización en el trabajo etnográfico, que a veces no se nota porque muchas veces los autores no nos platican las aventuras en este ir y venir constante entre la teoría y el trabajo empírico, y que bueno, y que va a estar presente dada la filigrana con la que ella va a analizar, por ejemplo, los fenómenos de identidad y cambio cultural que se presentan en esta comunidad, que está sometida a dos procesos. Por un lado, un proceso relacional en México, a partir de su identificación como comunidad indígena, en donde, pues, al igual que en otras comunidades indígenas que han tenido que luchar por el reconocimiento de sus derechos, pues se enfrentan a una situación de discriminación étnica y que muchas veces los lleva a ocultar sus pertenencias étnicas y a negar incluso el ser zapotecos o el ser mixtecos o el ser mazahuas. ¿Por qué? Pues porque hay una práctica de un racismo muy frecuente, que no es un racismo discursivo, pero sí es un racismo que en los hechos y en la práctica tiende a afectar de una manera muy, muy fuerte a los pueblos indígenas de México. Incluso voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto, pero lo voy a decir. A veces se ha dicho en el medio académico que los indígenas empezaron a mirar después que los mestizos. O sea, como que primero fue la población mexicana y después, como que somos así los retardaditos, empezamos a migrar. Y no es así. Bueno, tanto el trabajo de Adriana así lo demuestra, pero también hay trabajos de historiadores como el de Debra Weber, que muestran que desde el siglo pasado, bueno, desde los primeros migrantes con los que trabajaba Gamio, en las luchas que se daban, por ejemplo, los yaquis, las poblaciones del norte, pues claro que ellos había migrantes y también estaban organizados en el International Workers of the World, incluso había dirigentes indígenas al frente de las luchas sindicales. Lo que pasa es que nuestra visión nacionalista, que trató durante mucho tiempo de forjar patria, recuperando la noción de Gamio, o sea, México se veía como un pueblo homogéneo. Y eso mismo ocurría, según Debra Weber, con los investigadores que no daban cuenta de la enorme diversidad de la migración mexicana hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces no es que hayan llegado después, ellos emigraron pues como trabajadores pues desde principios de siglo, y luego hubo un fuerte contingente de migrantes que se incorporaron con el programa Bracero, y esto es aquí lo que estamos viendo en este libro. Otra cosa que dijo Marta Judith que me parece que es muy acertado es, pues no solamente se trata de que los indígenas ya migraban desde antes, sino que también las mujeres. Y aquí hay una cosa bien interesante que recupera Adriana y que Kate Young en los años 70 más o menos ya había dado cuenta, que las mujeres eran las que migraban a la ciudad de Oaxaca y a la Ciudad de México, e incluso ellas eran las que se traían después a los hermanos y a los parientes. Fueron como un motor de cambio muy importante, y me parece que es una práctica que se repite
con los años, o sea, cómo en esta cuestión de la migración, etnicidad y relaciones de género, también cada cultura tiene sus particularidades. Y en este caso, pues el papel de las mujeres en el proceso de la migración y de la reproducción de la comunidad más allá del ámbito local, pues ha sido súper importante. Bien. Como les señalaban, la cuestión del trabajo etnográfico, pues no fue únicamente llegar y plantarse y a ver qué pasa, porque a veces creemos que así va a ser, ¿no? Adriana parte de también un marco conceptual sólido, y por un lado habla del espacio social transnacional que se va construyendo, que van construyendo los propios migrantes, y me llamó mucho la atención cómo, si bien en el ámbito de los migrólogos se habla mucho del espacio social transnacional, ella recupera de Bourdieu una noción de espacio social que me parece muy interesante para encuadrar cómo estos migrantes se incorporan en este espacio social transnacional, en donde hay, es que es muy complejo, a ver, donde hay una relación en la cual ellos en Estados Unidos se asumen como mexicanos, pero también hay un sistema allá en Estados Unidos de racialización que va a contribuir, pienso yo, bueno, ya en diálogo con la autora, a que la definición y la autodefinición de los migrantes pues no se da únicamente a partir de lo que ellos piensan y de lo que traen sus antepasados y lo que les dijeron sus padres y abuelos y el apego que tienen a la comunidad de origen, sino la manera en cómo ellos se enmarcan dentro de una sociedad altamente racializada y altamente etnicizada, exactamente, y cómo es que también van asumiendo, y hay que decirlo, ¿no? O sea, ellos van asumiendo una identidad a partir de esta interacción con los otros, y en este caso con una sociedad muy racista, ¿no? Y racializada. Entonces me parece muy, muy interesante la manera en cómo ella aplica esta idea del espacio social transnacional, la idea de las remesas, ¿no? Las remesas sociales, o sea, no nada más se trata del envío de dinero, sino también de formas de pensamiento, percepción, pensamiento y acción, ¿no? Que van a intervenir en este proceso de construcción de las identidades. Y bueno, en esta cuestión de las remesas sociales, pues yo quisiera destacar con preocupación algo que es un tema que va a ser, yo creo que va a dar para muchas investigaciones y que tiene que ver con los jóvenes, qué pasa con los jóvenes, con los migrantes de segunda generación y todo el fenómeno vinculado pues al pandillerismo, ¿no? Por un lado está la percepción que se tiene en la comunidad de que llegan estos chavos que han formado pandillas en Los Ángeles, la M13, no, aquí es LA13, ¿no? Que bueno, allá en ese contexto se confrontan con otros jóvenes, con otras identidades, y entonces dentro de estas remesas sociales, bueno, eso es lo que yo entendí, a ver si no te estoy tergiversando, ya me dirás, regresan al pueblo y entonces la gente dice, bueno, pues que se regresen a Los Ángeles o que se porten bien, porque hay entre estos jóvenes hay algunos que también se han dedicado pues a delinquir, a andar con la venta de droga, que el marihuana, y entonces la gente dice, bueno, o que se porten bien o que se regresen. Pero por otro lado, estos jóvenes son sujetos de la múltiple marginación, como lo plantea Vigil, sí, así se llama, son la múltiple marginalidad, entonces, que tienen como una forma de reconstituirse y de reconstituir una identidad, pues a partir de la formación de pandillas que forman en Los Ángeles, pero que también cuando llegan al pueblo, pues también las importan, ¿no? Y empiezan a ver y a proliferar las pandillas en las zonas de los valles y de la sierra, tanto en Oaxaca como seguramente en otras partes del país. Y aquí donde yo digo es que son problemas globales. Tengo una de mis alumnas, Aurora Zavala, que está trabajando el tema del pandillerismo en Cancún,
Y entonces son muy similares los testimonios que se presentan entre los oaxaqueños, entre la gente de Yalala en Los Ángeles y la gente de Cancún, en el sentido de que pues es que los chavos están creciendo sin supervisión adulta. ¿Cómo es que, por ejemplo, en el caso de Cancún o sea, los padres trabajan jornadas muy largas, lo que llaman los horarios quebrados, en donde pues tu jornada de 8 horas te la van alargando, entonces los chavos están en la calle, ¿no? Y en Los Ángeles sucede pues lo mismo, o sea, la gente se queja y dice, bueno, es que los muchachos dicen, sin su mamá. Yo me quedo pensando hasta dónde esta cuestión de género, del ingreso de las mujeres al trabajo, por un lado, y por otro lado este fenómeno del pandillerismo, hasta dónde está presionando hacia el regreso de las mujeres al hogar, ¿no? Porque a veces la gente dice, bueno, es que los niños crecen y no está su mamá, cuando deben de decir, pues es que no está ni su papá ni su mamá, ¿no? Bueno, es un tema así para ver qué futuro, porque a mí no me gusta así decir, bueno, pues es que los niños están solos porque yo digo, no están sus padres, pero también hay que decir que luego no está su madre porque la madre es el único sostén, o sea, en la medida en que vamos viendo estas múltiples exclusiones sociales, nos vamos dando cuenta que también se trata de hogares con jefatura femenina. Entonces es el único sostén, ¿no?, de las mujeres, o sea, que sostienen a sus hijos y que dicen soy papá y mamá. Todo esto tiene que ver con la precarización global de las condiciones de vida. Y me parece que Adriana, en esta etnografía de filigrana, con esta profundidad, pues va dando cuenta muy detallada de cómo se viven estos cambios. Otra de las virtudes es que no es de esas etnografías, así que casi nos regocijamos de que, ¡ay, ya están migrando, ya están en Alaska los migrantes! ¡Wow! No, o sea, yo sí he visto, ¿no? Así como que, bueno, no, aquí está viendo toda esta dimensión humana, o sea, todo, yo pienso que es la manera en cómo la migración afecta, ¿no?, desestructura las relaciones comunitarias y cómo la migración pues también puede ser vista como un proceso de sufrimiento social, de desestructuración de relaciones, o sea que también tiene estos efectos corrosivos ante los cuales la comunidad va a responder de muy diversas maneras. Como ya lo señaló Marta Judith, más adelante también lo plantea la autora, las fiestas y toda esta cuestión de la religiosidad popular como un eje estructurador de las relaciones en las condiciones aún más adversas tiene una enorme relevancia. Cuando le rezan a San Antonio de Padua, que dicen es el santo que protege a los migrantes, dicen pues cuando yo me cruzo de indocumentado, yo nada más me encomiendo a San Antonio y ya todo lo pongo en sus manos. Y luego dice, ¿y qué creen? Pues pasé muy bien, nadie me molestó, no pasamos hambre, pero yo se lo debo a San Antonio. O sea, toda esta fuerza que le da a la comunidad, a los que migran y a los que no, los elementos simbólicos estructurados a través de la religiosidad popular, pues es un elemento clave fundamental para que sigan, ahí sí, resignificando. A veces nosotros, como antropólogos, enunciamos y decimos, es una identidad resignificada, pero pues luego no decimos cómo se resignifica, no decimos cuáles son aquellos elementos que se seleccionan para resignificar una identidad y cuáles son los elementos que se desechan. Y bueno, no les voy a alargar más porque si no, no lo van a leer, así que no les vamos a platicar mucho. Ya para concluir, pues me llamó mucho la atención que dentro de este fenómeno del pandillerismo, bueno, antes, fíjense, bueno, es que esto también está muy interesante. Habla de las danzas que se dan en honor a los santos, cuando son las fiestas, las danzas chuscas, y cómo ellos utilizan el humor y la danza
pues para criticar estos cambios tan acentuados que vive la comunidad a partir de la migración, pues empiezan a criticar a todos los presumidos, a las mujeres que andan ya muy emperifolladas, y que han cambiado la forma tradicional, el atuendo tradicional. Entonces, gracias a esas danzas, pues hay una resignificación y como que es una especie de mecanismo de control social, así como diciéndoles a los migrantes, miren, sí los aceptamos, pero no la muelen, ¿no? Y los ridiculizan, o sea, hay un diálogo, ¿no? Muy interesante y que yo pienso que es un artefacto cultural que permite que se hagan las críticas sin que esto lleve a una cuestión de fractura, ¿no? O sea, como que es una cuestión, un mecanismo flexible en donde se pueden plantear los problemas. Y bueno, las gangas, los pandilleros, pues así como está la LA13, hay chavos que cuando regresan pues también forman su propia pandilla en Yalalag. Y luego está hay una pandilla, los chologüenches, ¿no? O sea, toda esta cuestión de la danza de los güenches, que era o sea, que se identificaban a los güenches con el dios del maíz y es posteriormente resignificado también como los chavos recuperan, o sea, tienen su pandilla y dicen, sí, somos cholos, pero también somos güenches, ¿no? Y que me parece un fenómeno súper interesante de creatividad y del vigor, que a pesar de estas condiciones tan adversas que enfrentan las comunidades indígenas transnacionales, por otro lado, notamos esta fortaleza cultural que les permite trascender estos obstáculos. Pues no me queda más que felicitar muchísimo a Adriana. Esperemos que este libro se traduzca pronto al español y que se publique para llegar a un público mucho más amplio. Gracias. No me puedo quedar sin preguntarle a Adriana, ¿y dónde viven los santos? Allá. Sí, porque me acordaba cuando leía tu libro, me recordé en Los Ángeles, tú conoces, en Venice está la iglesia de Santa Ana. Y en Santa Ana están acomodados los santos, ahí viven los santos precisamente, pero están acomodados los santos no solo de una sola comunidad, sino es de la región de los valles centrales. Entonces, el principal obviamente son los de Tlacolula y las comunidades vecinas. Yo trabajaba Santa Ana del Valle, pues está Santa Ana, y me encontré al San Juan, de San Juan de la Vía, pero la distribución en el espacio correspondía, cosa que yo no trabajé, pero que sí que es así, al poder y la forma de organización de las comunidades indígenas en los valles centrales. Entonces, ¿tus santos dónde estaban? Entonces, eso me quedaba así, lo leía y decía, ¿y dónde están? ¿Los tienen los de los comités? ¿Les buscaron una iglesia? No, en sus casas. Bueno, ya, era nada más una duda que no nos podíamos quedar con esa. Entonces, bueno, era nada más la pregunta. Pues muy bien, y muchas gracias, Cristina. Les aviso que a las 12:30 Cristina dice que se tiene que retirar porque, pues, como todos los directores, tiene múltiples tareas y ni modo que… Ya, entonces no es porque no quiera seguir con nosotros, pero tendrá que retirarse. Antes de darle la palabra a Adriana, también me tocaba como tercera comentarista hacer algunas observaciones sobre el texto. Yo soy investigadora del CISAN y economista por formación y trabajo básicamente sobre la situación laboral de los migrantes en Estados Unidos. Y todas estas lecturas fuera de mi casa, los economistas en general son muy aburridos, hablan de puros números y cifras, y la lectura de este libro ha sido muy, muy interesante, sumamente delicioso, y hay un par de cosas y los aspectos que más me jalaron son, en primer lugar, esta situación de
toda la cuestión de cómo se perciben racialmente o étnicamente los migrantes indígenas en Estados Unidos, por esta larga historia que tiene Estados Unidos de conflictos raciales que, a pesar de tener ya un presidente que es mitad afroamericano, solamente la mitad, no quiere decir que se hayan resuelto las cosas, siguen muchos problemas en ese sentido y surgen nuevos conflictos y además, bueno, realmente no son nuevos, se recuperan viejos conflictos con los grupos indígenas que están desde que llegaron los europeos al continente americano y cómo se afloran y se manifiestan. Y me llamó mucho la atención cómo Adriana plantea esa disyuntiva de los migrantes indígenas cuando se enfrentan a una discriminación distinta de la que habían vivido acá en México. Toda esta cuestión, además de ellos y su autopercepción, que es con respecto a su identidad y su etnicidad y no como indios, como les llaman los otros, los ladinos o los de origen europeo o mestizo, sino ellos se identifican con su grupo, con su etnia, con su origen y esa confrontación ya en Estados Unidos de que están vistos y cómo se van asimilando e incorporándose de alguna manera al grupo de los mexicano-americanos, que además va más allá. Conocimos en Los Ángeles hasta hondureños y salvadoreños que decían, pues la gente me dice mexicano y ¿para qué les voy a decir que no? Porque ni saben a veces dónde están algunos países centroamericanos inclusive, y aquí dicen, pues no, ¿qué saben ellos de Oaxaca o de los zapotecos? O pues no, si yo les digo de dónde soy no significa nada para ellos y me identifican como mexicano, y pues ya. Entonces esa cuestión de cómo se van dimensionando y ellos mismos dicen que descubren y de alguna manera se van sintiéndose más mexicanos en la medida que están allá y les identifican como mexicanos y como mexicano-americanos, pero por otro lado también hablan de que quienes más les discriminan a veces son los propios mexicanos y eso es terrible. Oímos también los oaxaquitos, los que vienen ahí a las cosechas, o los de una manera con una carga de desprecio y toda la expresión de los indios y los indígenas que es realmente pues terrible lo que ellos sienten dentro de México y no sentirse mexicanos, sino sentirse parte de su grupo, y allá se encuentran con que como todo el mundo de los estadounidenses nativos, en general los tienden a ver como pues unos de otros cuantos mexicanos, y como ellos mismos en un lugar, bueno, esto también es una cuestión muy particular de Los Ángeles, porque ya se ha dicho es prácticamente la segunda ciudad de mexicanos en el mundo, porque en otras localidades puede ser que en el sureste o el noreste o el medio oeste de Estados Unidos, donde no hay tanta concentración de mexicanos, su experiencia también puede ser bastante diferente en términos del uso de idioma y con quienes se asocian. Pueden tener asociaciones con otros grupos de latinos, pero la identidad mexicana pues es tan prevaleciente y uno puede vivir toda la vida en Los Ángeles sin hablar inglés. Eso les realza la importancia que tiene el español y cómo ellos redimensionan el manejar y usar el español ya fuera de México, precisamente, de la importancia que tiene para toda su vida cotidiana en un lugar como Los Ángeles. Y en segundo término, porque sus relaciones sociales más inmediatas, inclusive muchas veces laborales, son con un jefe inmediato que sea un mexicano o mexicano-americano, aunque los que están en el servicio doméstico y en otros lugares también pueden tener pues empleadores que no hablan nada de español, pero que están acostumbrados a emplear gente que hablan español y van buscando cómo comunicarse con ellos, pero después el disminuir inclusive la conservación de su idioma y del zapoteco, y además son muchas
nos enteramos de varias versiones del zapoteco, entre pronunciaciones diferentes y creo que se entienden entre sí, pero que hay muchas diferencias y sutilezas. No sé cuántas versiones del zapoteco se hablarán dentro del mismo Los Ángeles, además de aquí, pero esta cuestión del idioma y cómo se va poniendo en peligro entonces la pérdida. Y una cosa que también aquí hablan de que su idioma es dialecto. Yo como no sé nada de lingüística, pero realmente esa cuestión de que hablan dialectos y eso se dicen de muchos grupos aquí, es un mal uso de la palabra, creo yo, que es un idioma en sí. Un dialecto es una derivación de otra lengua y las lenguas indígenas pues son lenguas, no dialectos, y llamarles dialectos como derivados de otra cosa también es un poco darles menos importancia de lo que tienen y la pérdida de esos posibles idiomas que se ve que se está dando. Las segundas generaciones, los que están allá, y si hay más personas fuera de la comunidad que dentro de la comunidad, surgen las dudas de qué perspectivas de sobrevivencia tienen estas mismas idiomas, etcétera. Son realidades muy complicados y muy difíciles, pero toda la situación de cómo los ven los estadounidenses, cómo se ubican, cómo se van ubicando ellos como mexicano-americanos, sobre todo creo que es los hijos, y esto es el otro tema que me interesa mucho porque tiene que ver con cosas que yo estudio, de qué perspectivas tienen las segundas generaciones y cómo viven ellos esta realidad. Toda la migración, o casi, no se puede decir de manera absoluta, pero la gran mayoría uno escucha los padres que dicen yo me fui o llevé a mis hijos para darles una vida mejor. Esa idea de una vida mejor y que pues con más cosas, con más objetos, con tal vez menos presencia de los padres, como decía Cristina, los padres están trabajando todo el día y ni ven ni conviven con los hijos, pero para ellos están dando una vida mejor a los hijos porque les están dando más cosas. Y puede ser en muchos casos también, dado la situación tan grave en algunas partes del país, que es casi cuestión de sobrevivencia, de poder estar bien alimentado y más o menos bien en términos inclusive físicos, ¿no? Algunos pueblos de este país sufren penurias terribles y la desnutrición y los problemas son muy graves. Entonces, una vida mejor en cierto sentido, pero ¿en qué consiste esa vida mejor? Los hijos obviamente solo los que pueden ir y venir y conocer el pueblo y conocer de dónde vienen sus padres pueden de alguna manera percibir eso, pero muchos de ellos no tienen referentes y no pueden comprender plenamente qué fue la vida que dejaron los padres, y ellos se perciben como los que están en Estados Unidos en las condiciones más difíciles, que ven todo lo que les rodea ahí y lo que ellos no pueden acceder por las condiciones materiales del trabajo de los padres, por la discriminación también laboral que existe allá y toda una serie de circunstancias que dificulta su movilidad. Pero también aquí hay cosas de los entrevistados que pues han estudiado, han salido adelante. Surge después todo este conflicto de alguna manera entre los que afuera prosperan de alguna manera y que eso creo que no es particular ni a los pueblos indígenas, pero más o menos general a todas las localidades donde hay una gran migración y los que llegan ya ostentando, y además se avisan cuánto gastaron para la fiesta, cuánto dinero donaron, pero que llegan con sus objetos, con sus camionetas, con su ropa de moda, con sus joyas, etcétera, y ese enfrentamiento de ellos que de alguna manera, y sobre todo creo que es pues, una manera de, en su pueblo de origen por lo menos, se pueden sentirse como alguien porque están muy devaluados dentro del ambiente donde trabajan y dentro de Estados Unidos. Ahí esas cosas materiales son relativamente pocas en comparación con el medio que les rodea. Entonces toda esta cuestión de llegar ahí a mostrar y las fricciones que eso produce, la vida de los jóvenes en cuanto a su identidad, los que se sienten
algunos avergonzados de la situación de los padres, otros que sí es un elemento de orgullo y lo reconocen, pero se sienten que no pertenecen porque no hablan el idioma. Todo este conflicto de la segunda generación y a dónde lleva, pues aquí tengo el libro, casi lo tengo todo subrayado de observaciones de Adriana. Una cosa que es muy clara, que también ya lo mencionó Cristina, es que se ve el tiempo y el tipo de trabajo que está incorporado en este libro. Son años, y yo creo que además que ella logró una pues compenetración muy particular con la gente pues de Los Ángeles y inclusive los de acá que estuvo realizando trabajo en los dos lugares, pero no cualquier persona que se dedica, y yo pues, soy la menos indicada para hablar de eso porque no tengo mucha noción realmente de cómo es el trabajo antropológico, pero creo que lo ha planteado Cristina en particular y también de alguna manera Marta Judith, de cómo logró captar y pues entrarse de una manera muy particular en la vida de los yalaltecos, tanto de Los Ángeles como en el lugar de origen, y entender los procesos que ellos están viviendo, el cambio que eso significa. Una cosa que me quedó con respecto a lo de las danzas chuscas que me disfruté mucho, y creo que eso también tiene que ver con pues Adriana y sus propias experiencias con la danza, que es también parte de su formación, y es un aspecto ahí muy particular además, y habla también de las bandas, etcétera, pero de cómo se burlan y se critican a los de fuera y sus ostentaciones, y que se pintan el pelo, que a veces se visten, se andan en el pueblo en tacones, donde las calles o las brechas no están adecuadas para eso, todos esos choques. Y es una burla que supuestamente según ellos se divierten riéndose, etcétera, pero sí me surgió la pregunta de finalmente los de fuera cómo lo perciben en el fondo, si no se molesten o no se sienten ofendidos, si todo es así tan de buena gana que se permiten que los otros se burlen de ellos y poder tener esa capacidad de reírse de sí mismos o no, porque sí está muy claro en el texto de que es una manera que los que han quedado en el pueblo les están llamando la atención a los de fuera de mira lo que has hecho, mira cómo te has americanizado, o pues podríamos decir agringado, pero en términos negativos a veces, pero cómo está recibido eso finalmente por los migrantes. Y pues sobre todo toda esta situación de lo que esto significa para los jóvenes, creo que es muy importante, de lo que ellos viven y cómo están pues en una especie de limbo, porque tienen sus raíces y estas vivencias, pero ellos, los que crecieron en Los Ángeles, saben que de alguna manera no pertenecen totalmente, y eso pues la discusión del evento de aquí de los 2 días anteriores de qué recibe y cómo se logra la supervivencia y en qué términos de estos pueblos y esos lugares, y qué es lo que va a suceder a futuro, que creo que también es parte de las cosas que plantea al final, ya nomás para terminar, que menciona, ese sí lo voy a de la cuestión de su identidad como mexicanos, que dice que no tenían, que lo logran en Estados Unidos, su identidad como mexicanos, pero finalmente la idea de hacia dónde va evolucionando todo eso, los cambios que implica, qué tipo de futuro para estas culturas y sus vivencias, y qué va a suceder, pues no lo sabemos, y la trascendencia que tenga, pues quién sabe, pero es muy interesante leer, sentir, apreciar todo lo que nos ha dado Adriana en este libro para ver un poco de cómo se vive esta experiencia de los zapatecos de Yalala en Los Ángeles. Y pues con eso le doy la palabra a Adriana para responder un poco, y después de que ella plantee algunas cosas que quiere compartir con ustedes, les daremos chance a que ustedes también le pregunten cosas, y
Realmente también coincido con, ¿quién fue? Con Marta Judith, las dos, que ojalá que se traduzca pronto para que pueda llegar a un público que no lea inglés. Ay, sí, perdón. Bueno, pues voy a dejar ir ahí algunas fotos que tomé desde el 2000, desde el año del 2000, un poco para que vean lo que vi. Pero primero que nada quiero agradecer profundamente al CISAN y especialmente a las tres comentaristas, a Marta Judith, a Cristina y a Elaine, por haberse dado el tiempo de leer este libro, al cual quiero mucho, al cual me costó mucho trabajo escribir, y al cual no tenía pensado escribir, porque cuando, bueno, quiero dar las gracias primero, ahorita les platico un poco más rápido de lo del libro, pero quiero agradecer al CISAN y a las tres comentaristas profundamente el interés que mostraron desde un inicio para leer el libro y comentarlo. Y pues hay mucha gente detrás de este trabajo. El doctor Ivan Light, que fue el principal asesor de este trabajo, desde un principio me dijo, tienes que publicar esto, y no sabía si lo iba a hacer. Y esa fue una ayuda muy importante, así como la de varios de mis profesores. También conté con el apoyo de gente que nunca pensé que iba a conocer, que además es uno de los teóricos más importantes del transnacionalismo, Steven Bertobeck, con quien estuve en Alemania en 2 ocasiones en una estancia, y tuve la oportunidad de discutir con él mi libro, y pues enriquecerme de las críticas y de las observaciones que me hacía, pues como uno de los principales expertos del modelo teórico del transnacionalismo migrante. Y bueno, y por supuesto hay mucho trabajo y mucha gente detrás. Otro crítico férreo y muy preguntón, mi esposo Heriberto, que también todo el tiempo me señalaba, porque también tiene una formación antropológica y lingüística. Entonces también hubo mucha gente que siempre estuvo estimulando mi trabajo. Entonces a todos ellos, muchas gracias. Bueno, ahorita les respondo dónde están los santos, pero quiero empezar diciéndoles por qué le puse Zapotecs on the Move. Y Cristina, Elaine sabe un poquito más de mi historia porque nos conocemos un poco más personalmente. Efectivamente, yo estudié danza en la Escuela Nacional de Danza y di clases en la Escuela Nacional de Danza aquí en la Ciudad de México, de Limba. Bailo desde que tengo 6 años y profesionalmente bailo desde empecé la carrera profesional a los 12 años. Entonces, Zapotecs on the Move. Los zapotecos es una cultura en movimiento, y una cultura en movimiento que habla de transformación, de pueblo, de sentido de comunidad, de sentido de identidad. Pero la danza me llevó a este estudio porque en Los Ángeles, por diversas razones, llegué con la comunidad de Yalala y llegué a los bailes que ellos organizan en Los Ángeles. Ahorita estamos viendo un baile de los Huenches, esto ya es en Yalala. Pero donde había varias danzas que tenían que ver con los migrantes, y eso a mí como que me llamaba un poco la atención porque eran la danza de las minifaldas, las danzas de los cholos, las danzas de los mojados, las danzas de, ahorita se me fueron los nombres, la danza de los huenches mismas, que no es una danza chusca, pero que se convirtió en chusca y que tiene un aspecto religioso, pero que en realidad me hablaban de que algo muy importante pasaba en la vida de esta comunidad, que proyectaba a través de la danza y la música su experiencia migratoria, y que además ese sentido de comunidad se veía fuertemente reflejado en estos bailes de los que hablaban al principio, donde había mucho interés en participar, en juntar dinero para enviar a las fiestas de los santos patronos, y que además me toca ver una serie de transformaciones en un corto plazo, que cuando yo empecé a ir a los bailes con los yalaltecos
se bailaban, había 2 bandas de música y se bailaban principalmente los sones y jarabes yalaltecos, y había un grupo de música tropical, pero al año normalmente ya era una banda, y de hecho cuando cuando el grupo tropical tocaba, la gente no se paraba a bailar, y cuando sonaba la banda se llenaba el salón de baile. Pero después empecé a ver que les encantaba la salsa y la cumbia y la música ranchera, y eran cambios que estaban transformándose, y un poco esta cuestión del movimiento, ¿no? De que los cambios están dándose de una manera muy constante y que yo no los podía incluso como atrapar, ¿no? Porque eso en la investigación dices, a ver, ¿cómo le hago si todo está cambiando, ¿no? Y además cambiaba en un periodo que me tocó ver llegar a Los Santos, y llegó uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Llegó la mojadita, que es Santa Rosa de Lima, porque llegó de contrabando a Los Ángeles. Entonces, como todo esto es recreado en la fiesta, ¿no? En ese espacio donde ellos se vuelven a vincular como grupo, como comunidad, y donde en la realización misma de estos eventos comunitarios se rehacen las identidades. Me interesó el fenómeno de la identidad porque de repente me decían que eran mexicanos, y claro, no me malinterpreten que yo no piense que son ciudadanos mexicanos, pero sabemos que los indígenas han tardado mucho tiempo en decirse que son mexicanos por la exclusión histórica y por el nacionalismo, que no voy a discutir aquí, pero que de repente ellos me decían, no, pues somos mexicanos, y yo decía, a ver, espérenme, y luego me dicen, somos latinos, y también somos americanos, y luego los jóvenes jamás me dicen que son yalaltecos, sino que me decían, somos mexicoamericanos, y todo eso lo veo en la danza reflejado. Entonces, sí quiero decir, porque tiene que ver con mi historia de cómo entré con la comunidad, viendo estos procesos en movimiento, en acción, incorporados en el cuerpo, en la creatividad, en la estética, en la cosmovisión de este grupo. Quiero decirles en ese mismo sentido que yo tuve un rito de paso, justo en este baile interesante que está ahí, este baile, que es en un salón de baile en Los Ángeles, donde llevan a los santos a los salones de baile. ¿Cómo entro a la comunidad? También entro bailando, porque comparto con los zapotecos algo en común. Me gusta bailar, son bien bailadores, les gusta la fiesta, a mí también me gusta mucho la fiesta, pero además no es tan fácil entrar a una comunidad indígena siendo una estudiante mexicana, becada en la UCLA, y pues relacionándome con gente que se encuentra en una situación diferente a la mía. Y además con toda esta protección de los grupos mismos que no te dejan como entrar a sus espacios privados, porque estos son espacios privados, ¿no? Entonces, la danza me abrió la puerta, porque entré bailando y a mí me gusta mucho bailar, pero reconocí que nunca he logrado el estilo de ellos, porque ellos decían, es que los jóvenes que nacen aquí, aunque bailen como en Yalala, pues no bailan como nosotros, o sea, tienen otra forma de bailar, y es verdad. Y ese es el marcaje de la identidad, el darnos cuenta que incluso el contexto nos da otros elementos corporales. Y bueno, pues les voy a platicar una anécdota muy rápida que es muy importante para mí. En un baile hubo un concurso, porque la vida comunitaria gira alrededor de muchos eventos que hacen para el Día de las Madres, para los santos, cuando la gente muere, incluso, que es muy impactante ver esa solidaridad comunitaria de la cual yo adolezco y que me impactó. Organizaron un baile, un concurso de sones y jarabes. Y entonces la gente con la que más trabajé en la comunidad, que es un gran amigo, su padre fue maestro de una danza, la danza de San José, y además él se dedica a poner danzas en Los Ángeles, él organiza al grupo de yalaltecos que representa la Guelaguetza en Los Ángeles, y entonces yo jugando le digo, órale José, vamos a bailar vamos a competir, y que me toma la palabra, y realmente yo lo dije un poco como de broma, ¿no? Y me dice, órale, bueno, pues no les voy a contar, empezaron a descalificar a la gente, y quedamos 3 parejas, y entonces
la cuestión que era muy interesante es cómo estos bailes permiten que todo lo que estaba pasando culturalmente en el pueblo se reproducía acá. Entonces, el gran reto de ese baile era que iban a tocar sones y jarabes que no se habían tocado en Los Ángeles. Y por supuesto, pues yo sí conocía el género de sones y jarabes, pero no conozco toda la música de ellos. Entonces el gran reto era pues bailar y dije, no voy a hacer el ridículo. Y entonces le dije a José, le digo, José, no, le digo, ya me quiero, no, le digo, ya no puedo, le digo, me da mucho miedo. Me dice, no, me sigues y me ves y siente mi cuerpo y siente cómo bailo y siente mis brazos, ahí te voy a llevar. Ganamos el segundo lugar y la gente estaba furiosa porque nos habían dado el segundo lugar. Claro, yo no era yalteca. Sin embargo, esto me abrió la puerta porque la gente, ustedes saben, especialmente con comunidades indígenas, el tener un lenguaje que nos una y que ellos hayan de alguna manera valorado ese gozo, ese disfrute de danzar y de entender un poco su lenguaje, ¿no? Fue como el rito de paso que pasé, que fue muy duro porque estaba en este salón de baile y todos los yalaltecos veían y la gente se paraba y gritaba y me decía, José, bien, bien, y yo decía, está bien, José, pero nunca imaginé que iba a ganar y no era la intención. Sin embargo, sí lo comento porque fue mi puerta de entrada para conocer más sobre la vida íntima de esta comunidad, ¿no? Entrar a los espacios íntimos, a la vida íntima de las familias, de los jóvenes, por ejemplo, conocer jóvenes que efectivamente hay unos cuantos, no muchos, y esto es interesante, que se meten en las pandillas, pues porque efectivamente los padres no pueden cuidarlos. Hay padres que trabajan hasta 3 turnos, entonces hay mucho descuido de algunos padres. Y algunos de estos padres mandan a los hijos al pueblo pues para ver si se reivindican, ¿no? Entonces ahí hay una labor muy fuerte de los abuelos, del párroco incluso. Sin embargo, también están estos otros jóvenes que han ingresado pues a las universidades, que tienen incluso ya ahora carreras universitarias en Los Ángeles y que también son esa otra parte de el sueño americano, ¿no? Ese sueño que es haber logrado vivir el sueño americano y haber sacado a sus familias adelante. 3 cosas que me impactaron y que me hicieron escribir este libro es el sentido de comunidad. En un funeral murió un paisano, todos los paisanos llegaron a la casa de otro paisano. El cuerpo del difunto estaba en la mitad del patio, se reunió la banda, tocaron toda la noche, hubo decenas de mujeres que cocinaron tamales, café, chocolate y al día siguiente, bueno, pasamos toda la noche ahí con música de banda para el velorio y el día siguiente fuimos a enterrar a este hombre al panteón ahí en Los Ángeles. Es un hombre que no estaba cerca de la comunidad, su familia estaba acá y una sobrina se hizo cargo de todo el sepelio y a pesar de que este zapoteco no socializaba porque hay quienes se separan de la comunidad, ahí estaba la comunidad, no lo dejó morir, se juntó dinero y se le enterró en Los Ángeles. No pudo regresar el cuerpo porque estaba… Bueno, esa es parte de la vida íntima a la que uno entra, ¿no? Es un hombre que estaba separado de la familia no quiso reclamar el cuerpo. Entonces, son muchas experiencias que me llevaron a escribir cómo esta comunidad ha ido enfrentando su subsistencia, tanto en lo familiar como en lo comunitario, cómo estas nuevas identidades que se van creando en el contexto migratorio son discutidas y redefinidas en el espacio comunitario, que es el espacio de la fiesta, cómo la ruptura, por ejemplo, con las identidades de género, con estos roles tradicionales, entre comillas, porque muchas mujeres hacen las dobles jornadas de todos modos, aunque se sientan muy liberadas y muchas se hacen cirugías plásticas y se ponen minifaldas y tacones y es así, es todo este cambio tan fuerte que viven las comunidades en Estados Unidos son negociadas
marcadas en la danza y en el contexto comunitario. Al ver danzas como esta, la danza de los huenches viejos, los huenches, es interesante y lo quiero marcar aquí, porque los zapotecos siempre han sido migrantes, especialmente los yalaltecos. Yalala se funda por migrantes zapotecos del Istmo y Los Ángeles, de alguna manera esta comunidad yalalteca. Gracias, Cristina. Mil disculpas. Esta comunidad yalalteca transnacional de la que hablo ha sido de alguna manera marcada. Los Ángeles está marcada por la presencia de esta comunidad. Y cómo está marcada a través de esa música, esa danza que se oye en el pueblo coreano, porque ellos viven en Koreatown. Está marcada por diferentes restaurantes y tiendas que los mismos yalaltecos han abierto allí en Los Ángeles. Está marcado por el uso religioso del espacio. Los yalaltecos quisieron poner sus santos en las iglesias de Los Ángeles, pero donde ellos viven, en el área del Koreatown, y no los dejaron los padres porque dijeron, a ver, no es que si les damos entrada a los suyos, les tenemos que dar a los guatemaltecos y a los salvadoreños, y aquí no nos caben todos los santos. Entonces los santos están en las casas de las comisiones de cada barrio y se van rolando. Algunos están permanentemente en casa de alguien, pero normalmente se van rolando. Entonces este marcaje comunitario es muy importante porque se da a partir de esta vida comunitaria, la celebración de los santos patronos, pero lo más importante es que el sentido de comunidad se reproduce, se reconfigura, se reinventa en estos espacios comunitarios. ¿Qué significa bailar una danza del maíz? Que era una danza dedicada a la madre tierra antes de hacer la cosecha o en los primeros inicios de la cosecha. ¿Qué significa para un joven que nace en Los Ángeles, que ni sabe agarrar el asador, ni conoce la sierra, ni jamás ha estado allá, meterse a una danza? ¿Qué significa que toque para la danza ese joven? Es un nuevo marcaje de identidad, es un referente de su cultura. Cuando yo hacía mi trabajo de campo, les preguntaba a los zapotecos, oigan, ¿y por qué no les enseñan la lengua a sus hijos? No, pues es que aquí no sirve, ¿para qué? Cuando les hice la misma pregunta a los jóvenes, decían, bueno, es que mi papá no nos enseña, ¿no? Pues entonces, pues no aprendemos. Es más, nos excluyen porque cuando platican, porque algunos sí lo entienden, pues básicamente no nos dejan participar y pues no podemos participar porque ellos hablan en puro zapoteco. Sin embargo, después de mi trabajo de campo, muchos de ellos están aprendiendo zapoteco, porque esa pregunta, una chica me decía, pero ¿cómo puedo decir que sí, yo soy india oaxaqueña, zapoteca, pero no hablo zapoteco? Entonces es toda esta redefinición de quiénes son ellos como grupo, como pueblo, quiénes son ellos en Estados Unidos, quién es la comunidad, pero creo que detrás de todas estas preguntas que se redefinen en los espacios comunitarios, hay una gran convicción que la comunidad debe continuar, que a lo mejor a nosotros ya no nos va a gustar que digan que no son yalaltecos o zapotecos, pero yo creo que es lo que digan ellos, la forma en cómo ellos se redefinan y se renombren. A lo mejor a nosotros no nos gusta que se pongan minifaldas y tacones, pero son los cambios a los que están expuestos estas comunidades y que entran dentro de estas negociaciones transnacionales, ¿sí?, que tienen que ver con un sentido renovado en movimiento de una comunidad que es fundada por migrantes, una comunidad que es una diáspora en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, están regados por todos lados. En Estados Unidos también viven, la mayoría se concentra en Los Ángeles, pero viven de manera ya de forma de familias en Chicago, en Illinois, en Texas, y algunos viven en el norte de California. Es decir, no pierde esta comunidad sus redes y no las pierde por este fuerte sentido de identidad y la convicción de que la comunidad se tiene que renovar y que de alguna manera están en ese proceso. Yo capté algunos procesos y ahora vemos procesos que siguen viniendo y que tendrán que ver con el futuro y destino que ellos le quieran dar a su grupo. Lo que a mí me queda un poco de satisfacción es haber visto este proceso, seguirlo viendo y saber que la segunda generación está inmersa en un proceso de reflexión. ¿Quiénes son?
hacia dónde van, qué quieren hacer y cómo su vida además es diferente de la de los padres, ¿no? Un día me decía un joven, es que yo soy chicano, y yo así como que decía, a ver, ¿cómo que eres chicano? Si los indígenas que son tus padres están vivos. Pues es muy chicano este chico, es un chico activista chicano que está dentro de la comunidad chicana y además se concibe hoy como yalalteco. No cuando lo entrevisté me dijo, soy chicano político, ¿no? Porque además dentro de la comunidad mexicoamericana los chicanos tienen una diversidad también de identidades, la del cholo es una, pero no, era el chicano politizado, y pues ver cómo se ha ido diversificando esta comunidad es algo que está reflejado en la danza, en la música y en la vida comunitaria. Pues por ello no quería dejar pasar porque le puse Zapotecs on the Move, es un zapoteco en movimiento, en cambio, en transición, y no sabemos pues hacia dónde va el destino de esta comunidad. Lo que sí sabemos es que es una comunidad que tiene un trabajo comunitario muy fuerte, que el valor de la comunidad y la identidad de grupo es muy fuerte y que esto solamente lo podemos ver, entender dentro de las prácticas transnacionales y la vida comunitaria que se da tanto en Los Ángeles, en Yalala y en esos dos espacios que se articulan a través de quiénes son, qué es la comunidad y de esta gran riqueza cultural que se reinventa y se reconfigura en el momento mismo en que ellos experimentan la migración en este contexto internacional. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que se me ocurre decirles también. Bueno, quizá lo último que les voy a decir es un poco respondiendo a la pregunta de qué pasa con el zapoteco que se ve ridiculizado en la danza, ¿no? Los zapotecos de Yalala tienen un sentido del humor maravilloso, se ríen de ellos mismos, desde siempre se han reído de ellos mismos. Y creo que aquí el humor es una característica de ellos, pero es una forma de marcar y de negociar los cambios. Es algo que no se puede controlar y que se tiene que integrar de alguna manera. Entonces, pues sí, dicen, no, pues sí, se burlan de uno, pero ellos no saben lo que nos pasa en Los Ángeles, ¿no? Muchas veces sí saben, porque la gente sí lo sabe, algunos han ido y venido y han sido migrantes que ya no regresaron a Los Ángeles, pero tienen un gran sentido del humor de estos cambios, ¿no? Que pueden ser cambios muy duros, pero que saben reírse de ellos y nadie se ofende. Ahí nadie se ofende porque, bueno, es más, a mí también ya me hicieron por ahí un personaje y no me ofendo, al contrario, es interesante ver cómo lo perciben a uno, ¿no? Entonces, eso es algo importante que quería destacar. Es un chiste, de hecho, en zapoteco, el de la llegada de los santos a Los Ángeles, que si ustedes los vieran cuando lo cuentan en zapoteco, porque además no se cuenta igual cada vez que lo dicen, y ustedes los ven a carcajadas como lo cuentan, ¿no? En español, pues claro, a mí también me da mucha gracia, pero en la lengua parece que es más ardiente, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cosa que quiero destacar de la característica del ángel del yalalteco, que tiene un sentido del humor maravilloso, que es gente muy alegre. Eso es algo que a mí me gustó mucho, es gente muy alegre, es gente muy solidaria y es gente que me abrió las puertas, y de hecho mi libro está dedicado también a la gente de Yalala, porque ha sido una experiencia muy maravillosa seguir manteniendo una relación transnacional, porque ahora nos conectamos por el Facebook y estamos ahí enterados de todo lo que pasa con la gente por allá. Pues bueno, yo con esto concluiría. Muchas gracias, Adriana, y vamos a dar chance al público si quieren preguntar algunas cosas, pero Marta Judith también ha pedido
hacer otro comentario. Es un minutito nada más. Claves de lectura para el libro. Ahorita lo que nos dijo Adriana, de hecho yo la había pensado, hay que leer la introducción y el apéndice primero antes que lo demás, ¿sí? Entonces, esto que nos comenta viene en el apéndice, que es una parte que me gustó muchísimo, ¿no? Que ella reflexiona sobre cómo entró, ¿sí? Lo que significa su papel en para este estudio. Entonces, es muy interesante también esa parte. Entonces, yo me leería la introducción, el apéndice y luego paso a los capítulos. Sí. Muy bien. ¿Hay preguntas o comentarios del público? Sí, compañera. Yo creo que hacemos una ronda y después le daremos chance a Adriana a contestar, o si hay alguna pregunta o comentario dirigido también a Marta Judith. A ver, adelante. Su Sí, nombre muchas y gracias. procedencia nomás para ir conociendo. Bueno, ¿Quién está ahí? yo soy María Rosa García, que egresada de licenciatura de aquí de la UNAM, pero tengo 20 años de vivir en Los Ángeles y soy profesora en la Muy Universidad Estatal de California en Northridge. Y ahorita pues en sabático Qué por bueno aquí. que estás con nosotros. Sí, entonces bueno, tengo una lista de preguntas, pero nada más voy a hacer una. Bueno, primero una chiquita que es ¿en dónde está publicado el libro? Yo sé que está en inglés, pero bueno, ¿dónde está publicado? Y la otra pregunta es de las organizaciones. O sea, una vez que migraron, ¿qué tipo de organizaciones crearon? Si es así una reproducción de, digamos, de cómo estaban organizados en las comunidades, o hay algunas diferencias. Y tú, bueno, pues tú hablaste de pues muchos proyectos que tienen que ver, me imagino a través de organizaciones, con pues con cuestiones de las fiestas, ¿verdad? Con cuestiones religiosas. ¿Hay algunos otros proyectos, digamos, de obra pública que estén interesados en hacer? Y luego, bueno, ¿qué pasa relacionado con las organizaciones si hay de parte de las autoridades, ya sea estatales o municipales, en Oaxaca, ha habido algún intento, digamos, de que participen en todos estos programas nacionales con clubes de migrantes? Y bueno, ¿cuál ha sido la reacción de ellos en caso de que se haya dado ese planteamiento? Pues muchas gracias y felicidades. Yo solo un comentario, bueno, soy de... soy de Ciencias Políticas, soy un doctorante de ahí, el posgrado. Creo muy importante la labor de traducir esta investigación, no solamente al español, sino al zapoteco, y que se llegue directamente, se lleve a la comunidad de alguna forma, ¿no? Porque si estamos hablando de ellos, creo que una parte que dejamos de lado los investigadores es a los portadores de cultura, ¿no? Vamos a la comunidad, nos ponemos los pantalones, nos ponemos los trajes para bailar con ellos, pero más allá de eso, ellos, ¿cuál es el objeto, ¿no? de nuestra investigación? Si no es hacerles llegar esta investigación. Entonces creo de suma importancia estas dos traducciones y hacérselas llegar. Sí, buenas tardes y felicidades a la autora. Mi nombre es Baltasar Méndez, yo soy de los Valles Centrales, soy de Sociología. Entonces mi pregunta es, ¿cómo fue esta recopilación de elementos para hacer el libro? Si viviste un tiempo en Yalala o eres originaria de ahí, y luego a ir a Los Ángeles, y para poder ir adentrándote a todo esto que implica, que es mucho, los usos y costumbres. No es fácil, entiendo. Yo soy originario pues de toda esta festividad, nada más que por Ocotlán, ¿no? Entonces no es fácil, pero de alguna manera se requiere mucha paciencia si es que uno quiere adentrarse, se requiere paciencia para poder poco a poco entender todo ese lenguaje, ese movimiento, todo lo que implica, ¿no? Si podías decir algo de esto. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Ay, no, ya no.
Yo tengo dos comentarios, primero, y un reclamo, bueno, una reivindicación. Yo tendría que ser coautor del libro porque No es verdad. el libro se gestó en el mismo lecho. Adriana es mi esposa. Bueno, dos cosas. Una que se ha enfatizado acá es el trabajo fino de etnografía, de antropología que ella hizo, y eso responde a dos preguntas, dos cuestiones acá. Para mí fue muy impresionante, bueno, el comentario es para que sepan lo que no se ve en el libro, el trasfondo, tal vez es interesante para ustedes. Pero a mí me impresionaba mucho ver el trabajo de ella a un nivel que no he visto ya no era el afán de Go Native de los 70s, donde el antropólogo se transformaba y se volvía nativo. No, el trabajo de ella hay una palabra que a mí me resuena mucho en su trabajo, es la honestidad. Entonces, Adriana era la estudiante, la antropóloga después, ya egresada, que se interesaba por la comunidad. Pero no era el afán de convertirse en zapoteco, eso no era. En algún momento se convirtió para nosotros en nuestros amigos zapotecos que también nos ayudan a hacer nuestra investigación. Entonces, esa división del antropólogo, del teórico y de la comunidad o del objeto del estudio se rompió, porque son nuestros amigos con los que convivimos, como convivimos con los polacos, con los catalanes, con cualquier otra nación, pero que también nos ayudan a hacer nuestra investigación. Un ejemplo es que nunca nos han querido cobrar por las horas de informante o de consultante que tenemos, porque ese es un insulto incluso. Entonces, una cosa que es muy impresionante es ver el grado de compenetración que Adriana logró con esta comunidad que yo no he visto en muchos otros trabajos. Y eso cómo se decanta en un trabajo que no traiciona, porque ella incluso y esto que estoy diciendo sí es cierto, hubo un proceso que no se ve en el libro, pero de contrastación del elemento teórico con la propia comunidad. Eso por un lado. Entonces, devolver a la comunidad, estoy de acuerdo, pero en este caso no es devolver porque siempre ha estado ahí. La gente sabe que es esto. Sí, debe haber un acto ritual donde esto se presente y se comparta, porque así es la comunidad, así son los amigos. Eso por un lado. Otra cosa que no se ha comentado acá es el compromiso y la honestidad intelectual de la teórica. Porque yo recuerdo vívidamente muchas conversaciones, muchas discusiones del conflicto que implica ceñirse o no ceñirse a modelos teóricos ya dados. Entonces, Adriana, partiendo de un modelo antropológico, dice, esto no me da, no entiendo con esto. Y entonces se fue a la sociología. Y la sociología, esto no me da tampoco. A la migrantología, esto no me da tampoco. Entonces, a mí me impresionaba mucho ver esa honestidad intelectual de un teórico que está tratando de dar cuenta de una realidad para la que los modelos no le dan. Y entonces, bueno, pobre Adriana, porque entonces tiene conflictos ahora con los antropólogos, con los sociólogos cuadrados que o defienden una postura u otra, pero que no dan cuenta cabal de toda la realidad. Entonces es algo que a mí me gusta mucho del libro, porque no es un libro ceñido a un modelo teórico por hacerlo, por ser coherente metodológicamente. Es muy coherente metodológicamente en el sentido de que, bueno, esta teoría, ¿para qué me sirve? Para dar cuenta de la verdad. Es otra forma de hacer trabajos que son muy complejos. Es decir, la realidad compleja ya no se puede dar por paradigmas unívocos y estáticos. Y es algo que valdría la pena para los nuevos lectores que lo tengan ahí atrás también como referente. Eso era todo. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Bueno, primero felicidades, o sea, sí dan muchas ganas de leerlo, ojalá de veras lo traduzcan, yo intentaré hacerlo en inglés, pero sí, se me hace sumamente interesante, no solamente como decía aquí el compañero, de cómo te adentraste a la cultura, ya nos dijiste cómo, ¿verdad? Compartiste parte de esa cultura, no la estudiaste, sino la compartiste. Y también se me hace muy relevante que no solamente estudies a la comunidad de Yalalac,
digamos, inscrita en esa cultura, sino cómo se relaciona en otros territorios, no solamente nacionales, sino fuera del país, ¿no? Cómo preservan la cultura y a lo mejor, digo, en todo este movimiento de la reforma migratoria, a lo mejor hasta tienen más elementos comunitarios para resistir que otras personas que están aisladas, ¿no? No sé, digamos, todas estas culturas fuertes, homogéneas, integradas, no pueden resistir mejor. No sé, se derivan muchas preguntas como aquí se han expuesto, entonces, pues felicidades, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, está publicado por Rutgers University Press. Salió, de hecho, en junio de este año, 2013. Bueno, en cuanto a las organizaciones de pueblo, ¿cómo inician? Bueno, todo inicia con los bailes a los santos patronos, donde se vuelven a reconfigurar las comisiones de los barrios, donde en Yalala hay comisiones especiales que organizan la fiesta del santo patrono. Y esto en Los Ángeles empiezan los bailes en el 89 es el primer baile, luego en el 91 es el segundo baile y empiezan a haber bailes, pero para organizar un baile pues tiene que haber un comité organizador, pero cuando empiezan a haber bailes ya de manera más regular, pues hay que pedirles permiso a los del pueblo, entonces empiezan a seguir los protocolos de formar las comisiones que implicaba en una asamblea de barrio en Los Ángeles nombrar a los de la comisión, mandar esa propuesta a Yalala y en Yalala, las comisiones de los barrios de Yalala, aprobar a los que se quedan al frente de la comisión y después se va a la presidencia municipal, donde el presidente municipal sella la comisión y se regresa a Los Ángeles. Entonces, de alguna manera es un proceso de legitimación transnacional que no pueden estar funcionando de manera personal o porque se les ocurrió, sino está de alguna manera normado por esta reconfiguración comunitaria que se da en el espacio transnacional. Ahora, es una comunidad con muchos conflictos políticos, de una larga, de más de 100 años de conflicto político, muy fuerte desde la revolución, que no voy a resumir y ojalá lo puedan leer, pero la división política impidió que esta comunidad tuviera una representación de club de migrante o de organización de pueblo dentro del conjunto de organizaciones indígenas oaxaqueñas en Estados Unidos hasta el 2004. ¿Por qué? Porque la división política era tan fuerte que el único espacio de volverse a agrupar comunitariamente fue el espacio festivo religioso. Pero en 2004, ya que estaban bien consolidados estos barrios, hablamos del 89 al 2004, bueno, los yalaltecos dicen, en las fiestas y cuando hay gente que fallece, no hay problemas. Pero cuando hay política, o sea, no hablamos de política porque entonces nos peleamos. Y justamente es a través de la conformación de la Unión Yalalteca, que es donde los 4 barrios ya en Los Ángeles forman una organización que se une con permiso del pueblo. O sea, ellos no pueden hacer nada si el pueblo no les da luz verde. Entonces, ellos se unen a la FOCOICA, que es la organización de pueblos, una de las tantas organizaciones de pueblos oaxaqueños en Los Ángeles, como Unión Yalalteca, y deciden entrar ahí porque van a acceder al 3x1 para desarrollo, bueno, los proyectos de desarrollo comunitario, pero como están peleados porque no puede ir el dinero ni para pavimentar la calle o para reconstruir el palacio municipal, lo que se hace es que el dinero que se junte y que entre en el programa 3x1 es para la reconstrucción de las iglesias de los barrios o la iglesia principal del pueblo. Entonces es la única manera en que pueden canalizar esta división y que de hecho es lo que explico en el libro, que es lo que permite la organización transnacional
no es el conflicto, porque también el conflicto podría reorganizarlos, más bien es lo contrario, es el espacio festivo que permite la reorganización y la reproducción de ciertas partes de la estructura comunitaria y de la organización social, pues en el espacio ritual. Hay un grupo, sí hubo un grupo en los años 90 que se organizó, que se llamó la Comunidad Yalalteca de Los Ángeles, pero era un grupo que apoyaba una facción política de la comunidad, que organizaron también bailes y torneos de básquetbol donde a la gente le cobran un porcentaje para el boleto, y ellos ayudaron a reconstruir el Palacio Municipal, pero esto no fue comunitario, esto fue de una sección del grupo. Y como era un proyecto un tanto político por el apoyo que se le daba al grupo político que estaba en la presidencia municipal, pues solamente fueron unos actores. Pero quiero decirles que, nada más para dar un ejemplo, hay gente que se ha matado por el conflicto político y hay familias enteras divididas por el conflicto político. Y esto en Los Ángeles de alguna manera se diluye, aunque muchos migrantes llegan por eso a Los Ángeles, para salir del conflicto. Entonces, bueno, otra, como una organización consolidada dentro de esta organización, la FOCOICA más grande, la comunidad yalalteca ha tenido jóvenes que representan a la comunidad de Yalala, pero de Yalala, en la Guelaguetza que se hace en Oaxaca. Entonces, esta es otra cosa también interesante en términos de cómo se van reconfigurando estas relaciones. Sí voy a llevar el libro a Los Ángeles, de hecho lo llevo en noviembre y volvemos a la comunidad. Yo le hablo a mi amigo José y a mi amiga Estela y les digo, oigan, ya terminé el libro, porque fueron los colaboradores más cercanos y me dijeron, no, es que hay que hablar con la comunidad y hay que organizarlo con la comunidad. Y bueno, yo les pedí a ellos de favor que me ayudaran a organizarlo, como mis amigos, ¿no? Y me dijeron, no, hay que hablar con la comunidad. Pues ya se juntó la comunidad y va a haber un baile a mediados de noviembre para presentar, cosa que no sucedió en Yalala. O sea, y aquí viene la cuestión del conflicto político. En Yalala lo voy a hacer a través de la secundaria y la preparatoria, que es un espacio neutral, porque en el Cabildo están peleados y entonces unos quieren que lo presenten en la presidencia municipal, otros quieren que lo presenten en un centro cultural. Entonces decidimos, la gente con la que hablé, que se haga en el espacio de las escuelas. Entonces sí se va a hacer la presentación en ambos lados. Traducirlo en zapoteco, pues creo que va a estar un poco difícil. Ese es un gran reto. Bueno, quien podría hacerlo es Heriberto, porque él estudió el zapoteco de Yalala. Pero se va a escribir en español y la gente me está pidiendo es un compromiso que tengo, es mi Guelaguetza con la gente. Y bueno, pues ¿cómo le hice? Bueno, ya te dije, empecé bailando. Pues es que no sé cómo contestarte esta pregunta. Ciertamente tiene que ver el enfoque interdisciplinario, porque efectivamente yo estaba en un programa de estudios culturales, viendo al performance, a la danza y la música, pero yo no podía entender la danza y la música sin ir a leer que la estratificación étnica y racial del mercado laboral para entender por qué se dicen latinos y mexicoamericanos. Yo no podía entender la inserción de estos grupos en las organizaciones políticas oaxaqueñas transnacionales si no leía un poco desde la sociología también esta organización transnacional, no nada más de los oaxaqueños, sino de diferentes grupos migrantes en diferentes partes del mundo. Entonces como que tuve que ir tejiendo cómo ir entendiendo el proceso comunitario desde diferentes perspectivas sin meterme a todas. Yo empecé mi trabajo en Los Ángeles y los yalaltecos me decían, no, es que tienes que ir a Yalala, es que nuestro pueblo es bonito, es precioso y las fiestas. Y entonces cuando yo terminaba la tesis de maestría dije, ay, voy a ir a Yalala. O sea, no me aguantaba las ganas, porque además llegaba de Yalala el quesillo, llegaba el chorizo, llegaban los chicharrones, llegaban los huipiles, llegaba el pozontle. Y yo entonces me empezaba a entrar así como una ansiedad de conocer Yalala y me fui a Yalala. Y entonces la gente en Yalala me decía, ¿y tú de quién eres hija? Y les decía, porque además me veían bailar. Me decían, es que bailas muy bien y es que conoces muy bien la cultura, ¿no? ¿De quién eres hija? Me decían la gente grande, me decía, ¿tú de quién eres hija?
Y como yo les saludo un poco en zapoteco, yo decía, no, pues ya no les voy a saludar porque piensan que soy zapoteca, ¿no? Llegó al grado de que les decía a los zapotecos que estaba tramitando la ciudadanía zapoteca y les daba mucha risa, pero parte de irme metiendo a la comunidad, que la gente me encontraba en el camión rumbo a Oaxaca y me decía, ¿a dónde va? Digo, pues a Yalala. ¿Y qué va a hacer a Yalala? Pues a la fiesta. ¿Y quién le invitó? No, pues tal familia. Entonces yo llegaba con la familia de mis amigos. Entonces fue como ir recorriendo, bueno, es como la investigación te va llevando por rumbos desconocidos que no sabes hacia dónde vas, no sabes con quién vas a hablar. En Yalala en algún momento una comisión de un barrio me dijo, ni fotos, ni video, ni entrevista, ni nada. Entonces yo les comentaba a los otros, pues yo ya me regreso a Los Ángeles porque me sentí expulsada, ¿no? Y me decían los otros yalaltecos, no, tú quédate, tu investigación aquí hazla, es muy importante lo que escribas sobre lo que aquí pasa. Finalmente no me fui porque tuve que encontrar el camino en Yalala para también ser aceptada en mi trabajo, ¿no? Que fue a través de los jóvenes que me decían, ¿y por qué nos dice usted que es importante la danza y la música y la organización comunitaria? Y una maestra, donde di la clase, me decía, oiga, pero si aquí lo que les decimos a los muchachos de Yalala es, ya no vayan a las fiestas, ya no se pongan guaraches, ya progresen. Y si usted nos viene a decir todo lo contrario de la importancia de la transnacionalización de la cultura, la lengua, las danzas, la lucha. Y bueno, pues esto, creo que la misma investigación es como cuando uno va tejiendo, ¿no? Como que te equivocas y pues lo deshaces y sigues tejiendo y vas buscando la forma. Entonces, pues sí fue estar yendo y viniendo, estar entrando y saliendo, estar siendo aceptada y rechazada. Pero bueno, creo que es un trabajo que he disfrutado mucho y que bueno, pues sí, es investigación cualitativa. Hice muchas entrevistas en Los Ángeles, en Oaxaca, en el DF, participé en muchos bailes. Me decía mi esposo, ¿cuántos moles y cuántas barbacoas vas a documentar? Aprendí a hacer mole, aprendí a hacer barbacoa. Entonces me metí mucho en la vida y tengo una relación muy cercana con mucha gente. Creo que eso fue lo que me abrió la puerta. Aprendí a quedarme callada, aprendí a no contar lo que algún día alguien me dijo, y esto no lo cuente, ¿no? Entonces, pues son 10 años, ¿no? En 10 años imparables de no haber dejado de ir y de estar en ambos partes, ¿no? Y pues ahora virtualmente es otra manera de continuar conectada con ellos transnacionalmente, desde Colima además. Una cosa muy breve, Adriana. No sé si lo trates en el libro, pero hablas genéricamente del conflicto político. Así, el conflicto político es lo que finalmente no se resuelve en sí mismo, sino de otra manera en sus cosas comunitarias y religiosas. ¿En qué consiste ese conflicto político? No te estoy pidiendo que lo desarrolles, pero se refiere al conflicto político como a una dimensión muy importante y que nos hace entender cómo no lo resuelven en sí y ya hacen comunidad de otra manera. Entonces queda uno pensando, ¿cuáles son los conflictos políticos? Pues es que, mire, viene desde… Ese es parte del conflicto político, pero viene desde antes, viene desde la revolución. Cómo los pueblos se van dividiendo políticamente, que los maderistas, que los carrancistas, y además hay una revuelta terrible en esa región, en Oaxaca, en varios pueblos, porque se alinean con diferentes facciones políticas, y cómo eso se va resignificando y complicando cuando entra el Partido Nacional Revolucionario, y cómo los yalaltecos van tomando parte, y cómo hay gente que se resiste a que entren esas nuevas figuras de organización política, y esto se va dimensionando hasta hoy en día. Ahora, de hecho, ya está el PRD, ¿no? Y bueno, una de las cosas que ha corrompido un poco el sistema es que algunas gentes que se han afiliado con el PRI, por ejemplo, todo este servicio comunitario que tiene que ver con el sistema de cargos que todos desempeñan, hay quien está cobrando porque el PRI está metiendo dinero. Entonces, bueno, también sabemos que es una manera de
de dividir desde afuera a las comunidades, de corromperlas. Entonces es un conflicto que se ha ido resignificando a lo largo de 100 años. Y es irreconciliable, así es irreconciliable. Pero hay otra antropóloga que además ha hecho un trabajo muy interesante sobre el conflicto político en Yalala, y ella habla cómo la tercera generación de migrantes de Yalala dieron por concluido el proyecto político de una facción del pueblo, que era el proyecto de, se me fue la palabra, de reforzamiento de la autonomía comunitaria, de las autonomías, y cómo muchos jóvenes dejaron de creer en el proyecto por el conflicto político y que optaron por la migración. Entonces eso es muy triste porque hay gente que ha estado involucrada con los zapatistas, algunos de ellos fueron incluso asesores del zapatismo en su surgimiento, y ves que a lo largo de los años los jóvenes ya no ven la autonomía comunitaria como una opción, han optado por la migración, que está aunada a otro tipo de situaciones, no nada más al conflicto político. Entonces, bueno, esa es una gran pérdida política, es un capital político perdido, y que también hay grupos que están en la lucha porque no se pierda del todo, ¿no? Entonces, es un conflicto muy, muy largo que está articulado al conflicto político en Oaxaca. No era nada más de Yalala, sino también tiene una historia que la cuento en el capítulo 3. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues nada más como comercial, traigo algunos libros porque, bueno, efectivamente se vende en Estados Unidos, pero traigo algunos ejemplares. Ok. Entonces, bueno, si alguien… Ok. Bueno. 200 pesos, muy barato. Bueno. Gracias. Muchas felicidades a todos.